Amén, amén. Muy bien. En estas últimas veces que estuvo Oscar, Marcelino, él estuvo tanto enero, febrero, marzo, y abordó más o menos el mismo tema. Si ustedes recuerdan, ha tenido todo como una misma línea, todo lo que él ha ido hablando. Y yo creo y siento de parte de Dios que es palabra de Dios para la iglesia. Entonces, en esta mañana yo, la verdad, sentí de revisar, por lo menos inicialmente, un poquito algunas de las cosas que él dijo. Después le voy a comentar, lo iba a llamar para decirle que iba a tomar algunas de las cosas que él había dicho, pero vuelvo a repetir, lo tomo como palabra de Dios para la iglesia. Él empezó a hablar, digamos, de lo que es la voz de la conciencia, que es la primera voz que Dios puso en el ser humano, más allá que si conoce o no conoce al Señor, esa voz en la conciencia, esa voz interior, es la que indica qué está bien y qué está mal. ¿Lo has experimentado? ¿Amén? Y la verdad yo, vieron, fijándome un poquito, hasta recordé cosas de mi infancia, en donde me di cuenta que esa voz que habló a mi corazón, a mi ser interior, y me redargulló y me hizo cambiar. Un ejemplo muy sencillo, teníamos mucha confianza con los vecinos que teníamos al lado de casa, y yo entraba y salía de la casa como si fuera de la mía. Entonces, en una oportunidad entro y veo unas moneditas que había ahí en un marco de la ventana, y bueno, 7, 8 años tendría, no más. Entonces yo tomé esas moneditas, miro para todos lados, no veía a nadie, las tomo. Me voy a casa. Bueno, hermano, la verdad, y ahí digo, como Dios nos habla a través, me empezó a redarguir como algo que eso no estaba bien, como que tenía, que había hecho algo muy malo. Entonces, sin decir nada a nadie, creo que no sé si es la primera vez que lo cuento, fui y deposité nuevamente las monedas allí en el lugar donde las había tomado. Y así creo que hay muchos ejemplos, si uno revisa un poco ahí en la computadora, en nuestra mente, vamos a encontrar muchas cosas. Y hoy nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice, me voy, pero voy a enviar a uno que no solamente va a estar con ustedes, sino en ustedes, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que él hablaba también esto, la voz del Espíritu, es la que nos indica también aquellas cosas que están bien, lo que está mal, qué es lo que Dios quiere y para qué lado tenemos que dirigirnos. Tenemos que afinar esa sensibilidad espiritual. Él mencionó Romanos 2, 13 al 16, dice allí en esta porción, dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tremenda esta parte. Dice, no son los oidores, no es aquel que escucha la palabra, el que es justificado delante de Dios. Acá coloquemos la ley moral de Dios, no la ley, el legalismo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, que es lo que el Espíritu Santo nos revela. No es solo aquel que escucha, sino aquel que hace, aquel que pone por obra
el que es justificado delante de Dios. Y dice algo más, dice aquel que no conoce a Dios, que no tiene y no conoce, no sabe de las cosas de Dios, pero por naturaleza él entiende o le es revelado en su conciencia lo que está bien o lo que está mal, eso le es contado y es justificado por Dios, aunque no vaya a la iglesia, aunque no tenga una vida religiosa, pero cuando esa persona obedece esa voz interior que Dios puso, Dios le justifica. ¿Se entiende? Es muy tremendo, importante, ¿no es cierto? Todo esto, la voz de la conciencia es la primera voz que nos revela lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, acerca de la ley moral, Jesús no vino a abolir la ley. Él lo dice claramente allí en los evangelios. Dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, agrega, hay un valor agregado a eso. Dice, si te pegan en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? No es ojo por ojo y diente por diente, tenés que poner la otra. Si te obligan a llevar la carga, 1 milla, llévala 2 millas. Amén. Supera la ley. Y en esa obediencia, en esa experiencia espiritual, es donde nosotros tenemos allí una vida de Dios que supera lo que es el cumplimiento estricto de la ley. Es algo espiritual que se produce. Y mencionó también Ezequiel, cuando habla, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis. O sea, hay de parte de Dios una gracia que nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, lo que Él quiere. No es algo que sencillamente el Señor nos dice, nos muestra y arreglátela como pueda. Dice, no, voy a poner mi espíritu y voy a hacer que anden en mis preceptos, en mis estatutos, que los pongan por obra. Nos da la capacidad como para poder hacerlo. Un resumen de lo que él decía, de lo que nos toca a nosotros, de lo que es nuestra responsabilidad. Y es allí donde yo quiero poner un acento, en la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Él mencionó esto, que debemos hacer, que nos toca hacer. El primer punto, tomar la decisión de no pecar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por eso digo, me interesó esto de, ¿por qué no repetir? ¿Por qué tiene que ser un mensaje novedoso? Tiene que ser, no, para mí es palabra de Dios, para nosotros, para que la vivamos, para que la pongamos por obra, no para que oigamos, que digamos, uy, qué lindo que predicó el pastor, sino para poder vivir la palabra, obedecer la palabra, tomar la decisión de no pecar. Él decía vivir en guardia contra el pecado, todo nos es lícito, pero todo no nos conviene. Hace mucho tiempo atrás escuché la definición de lo que es ser santo. Lo que es ser santo. Y uno se imagina, bueno, ser santo, santo es aquel que ha dispuesto en su corazón, que decidió en su corazón no pecar más. Eso es un santo, el que decide en su corazón, el que toma esa decisión. Ahora, después, bueno, desde ya metemos la pata, desde ya hay situaciones que nos acontecen y cosas que hacemos o decimos. Y tenemos el recurso de Dios, que ya vamos a ver, que es la confesión. Pero ese punto es muy importante, tomar la decisión de no pecar. Y Dios respalda eso. Dios respalda, Dios mira cuando uno toma esa decisión delante de Dios, porque no es de palabra, ¿vieron? No es que uno
pueda comentarla o decirla o dar un testimonio. No, no. Internamente, cuando uno toma esa decisión, Dios la conoce porque delante de los ojos de Dios todo está abierto y no hay nada oculto delante de su presencia. Amén. Entonces, cuando uno toma esa decisión interior, Señor, pero de verdad, ¿no? Yo me propongo en mi corazón, tomo la decisión de no pecar más. Dios lo escucha y Dios te va a ayudar y le va a agradar, y le va a agradar. Amén. Presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia era el otro punto. Antes que no conocíamos a Dios, estábamos en diferentes cosas y ahora es presentar nuestros cuerpos como instrumentos para Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esto está en 2 de Corintios. Quiero leerlo, 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice también, y aquí en 1 de Corintios dice, ustedes son templos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra es fuerte, pero es así, y es verdad. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, comprendiendo esto, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esto debe producir en nosotros un celo, un deseo, una responsabilidad de mantenernos limpios. Y acá parafraseando un poco esto de 2 de Corintios, para que en el temor de Dios pueda ser completada la obra de santificación en nosotros. Amén. Es posible, hermano, es posible. A esto hemos sido llamados. Ahí tiene que diferenciarse el mundo de la iglesia, no porque tenemos una apariencia ahí, usamos túnica, no, no, tiene que notarse en la vida que vivimos, en la manera que nosotros nos conducimos. Huir de las pasiones. Creo que cada una de estas cosas él lo desarrolló, Oscar, pero es tremendo, huir de las pasiones. Y aquí mencionó, creo que Timoteo, que habla de las pasiones juveniles, pero las pasiones no son solo juveniles, ¿no es cierto? Yo en mi cabeza muchas veces me doy cuenta que es como si tuviera 20 años, tengo 64. Después no me da el cuero, ¿vieron? Yo pienso en ir a, qué sé yo, a jugar a la pelota, a correr, después hago 2 pasos y me quedé, pero en mi cabeza, ¿no es cierto? Huir de las pasiones, saquémosle de las pasiones. Tenemos que escapar, tenemos que nosotros tener una actitud sabia para con esto, retirarnos a tiempo. Hay situaciones, hay diferentes cosas. Cuando uno, ¿no es cierto?, hace algo que está mal, conviene ir para atrás. Bueno, ¿cómo apareció esto? Estuve mirando tal cosa, o estuve yendo a tal lugar, o estuve haciendo tal y otra cosa. Entonces, cuando detectamos, este es el operativo detectar también, detectamos aquellas cosas que después van llevándonos a hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que huir, las tenemos que dejar. Y esto es muy amplio, ¿vieron? Porque está el celular, internet, todas las cosas que hoy hay algo que prepara un pastor que se llama a un clic de distancia, ¿no es cierto? Con apretar un dedito se abre allí toda una cosa tremenda. ¿Y cuánta atadura hay con todo esto? ¿Cuánta atadura en este tiempo? El tema de la pornografía es algo tremendo, tremendo, y que no son solo los chicos, los grandes, medianos, varón, mujer, esto abarca todo, no es solamente un sector, quizás se manifiesta más o se evidencia más
¿no es cierto? Que eso en la etapa de la adolescencia, la juventud, pero esto abarca a todo. Huir de la tentación, de todo aquello que nos puede llegar a hacer lo que no debemos. Huir de la idolatría, él decía, quizá alguno tiene algún idolito por ahí, porque la idolatría no voy a adorar, no sé, a la estatua de un santo, no voy a los dioses de la antigüedad. Un ídolo es aquello que se constituye en eso, ¿no es cierto? Aquello que, en donde está mi corazón, allí está un ídolo. Y puede ser diferentes cosas, puede ser el dinero, puede ser la familia, puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos. Se pueden constituir en un Dios, mi trabajo, algo tan importante que es allí donde está mi tesoro. Entonces, tenemos que también huir de la idolatría, andar en el Espíritu, que es la manera de poder afinar nuestro oído, obedecer la voz de Dios. Y Oscar hizo mucho hincapié en practicar la confesión. Amén, practicar la confesión. ¿De qué manera podemos limpiarnos? Porque en la palabra dice, no hay santo ni aún uno. Es decir, no es que ahora, bueno, yo me propongo ser santo y bueno, ya está, ¿no? No es así, pues estamos con este cuerpo, que estamos permanentemente, tenemos todo este sistema perverso, el mundo, y tenemos el enemigo que continuamente está al acecho, ¿vieron? Buscando a quién devorar. Entonces, hay veces que suceden cosas o nos suceden cosas a las cuales tenemos que arrepentirnos y Dios nos da la manera a través de la confesión de poder limpiarnos y poder continuar. Hay un salmo que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando uno calla, cuando uno no confiesa, cuando no abre el corazón, cuando no permite que Dios te pueda limpiar, que el Espíritu Santo pueda ordenar todo eso, estamos en una contención tremenda. Son momentos muy feos que uno no puede vivir y desarrollar su vida normalmente. Y cuando confesamos, hay una liberación muy grande, experimentamos nuevamente ese gozo del Señor en nuestra vida. Así que yo sé que esto es algo que no estamos practicando muy asiduamente, pero es algo que tenemos que allí obedecer a Dios, vencer todo obstáculo, toda mentira que el diablo nos pone. Sabemos, ¿no?, a quién tenemos que confesar, no es sabemos que es a la autoridad espiritual, aquel que te está guiando espiritualmente. Sabemos en esto de la confesión que la confesión es algo muy delicado, hermano, que no tiene que trascender, ¿sí? El que recibe la confesión es el oído de Dios, es como el oído de Dios, ¿no es cierto?, que escucha, pero que no. ¿Se entiende, no es cierto? Muchas experiencias muy feas con respecto a eso, por eso algunos dicen, no, yo no. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia en esto. Entonces, esto para los pastores, los líderes, las coyunturas, ¿no? Cuando reciben alguna confesión, ser muy, muy, muy cuidadosos, y actuar allí como sacerdotes, ¿no es cierto?, para escuchar, para poder orar y para que la persona realmente pueda quedar libre de toda acusación que el enemigo nos coloca. Muy bien. Los recursos, Oscar mencionó, yo nada más lo voy a enumerar, la sangre de Cristo, el perdón de los pecados que viene a través de la confesión, la oración. La oración es un recurso fundamental cuando nos presentamos delante de Dios, cuando abrimos nuestro corazón delante de Él y cuando permitimos que el Espíritu Santo pueda, ¿no es cierto?, revelarse a nuestras vidas. Es una herramienta y un recurso tremendo, el ayuno, buscando la palabra de Dios que es viva y eficaz, no es letra muerta, es palabra viva, que cuando nosotros la leemos allí, buscando que Dios se revele a nuestra vida, la palabra va
produciendo en nosotros un efecto transformador. Amén. El culto personal. Qué lindo cuando alabamos y adoramos acá todos juntos. Pero qué lindo, hermano, cuando estás en tu casa y levantás tu mirada. Me llamaba la atención. Jesús dice, levantó su mirada y oró al Padre. Nosotros hacemos al revés. Y no digo que tiene que ver por ahí, ¿no? Cerramos los ojos, miramos. Pero qué lindo, ¿no? Poder tener ese tiempo de culto a Dios, solitos allí, ¿eh? Y si podés levantar las manos, levantarlas y adorar a Dios. Qué precioso, es un recurso, es algo que Dios te va a llenar. Nos llena acá en este lugar, pero en esa soledad, adorando y alabando al Señor, el Señor nos va a llenar mucho y va a ser un recurso. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, que es aquello que está en nosotros, que Dios mandó y que es el recurso principal que tenemos. El Espíritu Santo es aquel que nos va a ir indicando. Yo lo miraba así, ¿no? Tenemos lo que Dios nos pide, tenemos los recursos que Dios nos da, ¿y qué falta? Que pongamos mano a la obra, ¿no? Un ejemplo sencillo como que Dios nos mandaría a hacer una pared, ¿no? Nos da los ladrillos, nos da el cemento, la arena, la cal, la cuchara, todos los elementos que necesitamos, ¿no es cierto? Y nos enseña a cómo hacerla. Bueno, tenés que poner el hilo para que vaya derechita, tenés que poner la plomada para que no te quede torcida, nos da todas las indicaciones, no nos larga ahí, a ver, arreglátela. Y nosotros, en vez de levantar la pared, qué sé yo, hacemos un arenero para que jueguen los chicos o para que vengan los gatos del barrio, no sé, y con los ladrillos, en vez de una pared, hacemos un horno. ¿Me entienden? Hay una parte que esa es lo que yo en todo lo que Oscar iba hablando, que me venía, la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Y que es algo que Dios no lo va a hacer. El pastor no lo va a hacer por mí, la coyuntura o el líder no lo va a hacer por mí. Es algo que yo tengo que hacer, que Dios me lo pide a mí. La responsabilidad personal. Ese es el énfasis que el Señor me estaba mostrando con respecto a esto y que tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Mencionaba también en Pedro, dice, habiendo huido de la contaminación que hay en el mundo, dice, añadid a la fe virtud, a la virtud, esto está en segunda de Pedro, ¿no es cierto? Y hay una serie de cosas. Primero, dice, no huir del mundo, porque no es acá que nos vamos a meter en un monasterio aislado de todo. Dice Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero dice huir de la contaminación o de la corrupción que hay en el mundo. Eso significa estar alerta, todo esto que mencionamos antes, ¿no es cierto? De huir, de decidir no pecar. Habiendo hecho esto, hay esta parte que tenemos que hacernos, añadir a la fe virtud, a la virtud creo que es paciencia, la paciencia dominio propio, el amor fraternal, todas las cosas que tienen que ser, eso nos corresponde a nosotros. Forma parte de la responsabilidad personal que Dios nos da. También mencionó en Pedro al llamamiento a ser santos. Dicen, bueno, miren, de golpe voy a aparecer y los voy a transformar en santos. No, dice, sed santos, sean santos. Lo da en un sentido de mandamiento. Y el mandamiento apela a que yo lo obedezca, apela a que yo asuma eso y que responsablemente busque la manera, ¿no es cierto?, que en Dios puedo tenerla, santos para con Dios, para con los de afuera, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Bueno,
es muy amplio. No quiero detenerme más en esto. Ya pasó mucho tiempo, pero a modo de repaso quería mencionar todas estas cosas y el énfasis que yo siento que está marcado en todo esto es en nuestra responsabilidad personal. Ahora, claro, no pensemos que, bueno, ahora que yo me lo propongo y que me voy a poner firme, esto va a funcionar. No es así, no es porque yo me lo proponga. Yo me lo tengo que proponer, pero es por la gracia de Dios, por la asistencia que Él me va a dar, que yo voy a poder lograrlo. Todo comienza en la obra de Dios, de salvación, de redención. Todo comienza allí, no es por mi propio esfuerzo personal. Quiero aclarar esto, ¿no es cierto? Pero a partir de allí, de la obra de Cristo a nuestro favor, Dios espera, a partir de este sacrificio vamos a tener la cena de la muerte por nuestros pecados. A partir de allí, Dios espera que nosotros pongamos por obra su palabra, que seamos obedientes a su voluntad. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, es donde empieza a funcionar nuestra responsabilidad personal. En Filipenses Pablo habla, dice que él comenzó la obra, la buena obra. Yo lo creo. ¿Crees que Dios comenzó la buena obra en tu vida y la va a perfeccionar? Hay un comienzo en esta obra que cuando uno recién hace los primeros pasos hay un desarrollo, pero hay un final. El Señor va a completar esta obra. Y lo que nos pasa a nosotros cuando venimos al Señor, venimos en medio de tantos conflictos, tantos sufrimientos, necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados, necesitamos que nuestras necesidades sean cubiertas. Así venimos al Señor. Yo he venido así, en mucha necesidad, mucha carencia, y el Señor me tomó en sus brazos, me acarició, me sanó, me dio libertad a mi vida. Pero luego de eso, ¿no es cierto?, cuando ese es el primer auxilio que tenemos, luego es como que nuestros ojos son abiertos y comenzamos a ver que hay otros que tienen necesidad también, que están igual o peor de lo que nosotros estábamos, y que Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para la vida de ellos. Y comienza una etapa de transformación. Una etapa de transformación para que podamos alcanzar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en nuestra vida. Amén. Y eso es el proceso en el que estamos, este proceso de transformación. Y depende mucho de nosotros, del lugar que nosotros le demos al Señor y de la obediencia a lo que el Señor nos muestre. Es algo que llamo la responsabilidad personal, que tiene que ver con hacer lo que el Señor me muestra, lo que el Señor quiere, en el poder que el Señor me da como para poder hacerlo. Muy bien. Luego de que el Señor nos limpia de lo más grueso, digamos, comienzan a aparecer cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? A detectar, empezamos a ver que hay celos, que hay amargura, que hay resentimiento, que hay rencores, falta de perdón. Empieza esa etapa, ¿no es cierto?, de transformación en nuestra vida. Y muchas cosas que el Señor, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que las tenemos, pero que Dios sabe y el Espíritu Santo las ilumina y pueden salir a luz. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nuestra vida? Quizá me voy a meter en un terreno ahora medio complicado, ¿no? Nadie piense que es psicología, ¿no? Pero
hay una diferencia, hay cosas que Dios puso en nuestra vida que tienen que ver con nuestra personalidad y que eso no tiene que cambiar. Sí tiene que cambiar nuestro carácter, ¿eh? Y en nuestro carácter, que es en nuestra forma de ser, es donde están incluidas todas nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso es nuestro carácter, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las cosas son buenas, pero otras no. Y es allí donde el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Cuando decimos que Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo, es porque Él quiere trabajar en aquellas cosas de nuestro carácter que están mal delante de Él. No así la personalidad. La personalidad son varias cosas que tienen que ver con ello, el temperamento, la emotividad, la inteligencia, la estructura psicológica que Dios nos da. Eso, cada uno de nosotros somos diferentes, ¿vieron? Me acuerdo cuando yo me convertí, estaba hace muchos años atrás, el libro El varón y su temperamento. No sé si alguno se acuerda acá de lo más... El varón y su temperamento. Y ahí hablaba de los temperamentos básicos, ¿no? Estaba el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático, creo que. Y ahí daba diferentes cosas. Cada uno ahí nos identificaba, vamos a ver para qué lado. Esas cosas son las que Dios ha colocado en nosotros y no las quiere cambiar, pues si no sería muy aburrido que todos seríamos iguales, ¿no es cierto? Forman parte de nuestro temperamento. Está aquel, vieron, que es más, no pesimista, sino más realista, y el otro que es más, a lo mejor mira las cosas de una manera, me acuerdo un chiste, alguien que se caía de un 10º piso, ¿no es cierto? Y cuando iba por el 6º piso le pregunta a uno de la mesa, ¿y cómo es? Hasta ahora todo bien, ¿vieron? Hay algunos que tienen esa manera de ser, que todo está bien, y hay otros que aunque esté todo bien, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Forma parte de nuestra naturaleza, algo que Dios ha puesto en nosotros, y somos diferentes, y gloria a Dios por esas diferencias. Eso no tiene que cambiar, pero las cuestiones pecaminosas que están en nuestro carácter, y miren, yo, ¿por qué menciono esto? Porque no es algo que solamente aparece cuando nos convertimos. Yo, hoy en día, después de más de 40 años que conozco al Señor, que el Señor me va mostrando todavía algunas cosas de mi carácter, muchas cosas, ¿no? Que tienen que ser corregidas, que tienen que ser cambiadas. Primero el Señor pasa lo más grueso, ¿no? Y nos damos cuenta y ahí cambiamos. Pero luego van quedando todas esas cosas, ¿no? Quizás celos, quizás rencor, quizás no hemos perdonado, un montón de cosas que deben de ser cambiadas, transformadas en nuestra vida. Muy bien, la verdad que me fui por muchos lados, perdonen, pero a la voz de la conciencia, a la indicación del Espíritu Santo, agregamos el factor que tiene que ver con nuestra responsabilidad personal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por lo menos díganme si se entiende. Amén. Porque nuestra conciencia nos dice, yo podía haberme quedado con las moneditas en el bolsillo. A la voz de la conciencia, lo que el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, tiene que, y es muy importante, nuestra responsabilidad personal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos muestra? Y hay cambios que deben producirse en nuestro carácter, que deben ser modificados porque no se conforman a la imagen de Cristo. Entonces el Señor nos va a ir mostrando y tenemos que nosotros poner nuestra parte. Bueno, yo acá había
tomado algo acá del libro de Jorge Mitián, que se los recomiendo, que habla de la formación del carácter y de la construcción de nuestro carácter a la imagen de Cristo. Si no lo tienen, consíganlo, es un libro precioso y que es como que abre todo un panorama. Y ahí menciona varias cosas, yo no las voy a decir ahora porque sería muy largo, pero él enfatiza que a las diferentes cosas que forman nuestro carácter, a la crianza que hemos tenido, a la herencia genética con la que cada uno de nosotros venimos, los modelos que tenemos cercanos al medio ambiente, la cultura en la cual desarrollamos nuestra vida, las circunstancias que nos tocan vivir, todo eso es importante y afecta nuestro carácter, pero el factor fundamental es el de la responsabilidad personal. ¿Por qué dos hermanos que están criados, son hijos del mismo padre, están criados de la misma manera, más o menos tienen el mismo círculo que los afecta, tienen la misma realidad sociocultural, pueden ser pobres, ricos, lo que sean, pero lo mismo? Y uno actúa de una manera y el otro es totalmente diferente. En muchos casos se dan, porque allí entra la responsabilidad personal. Muchos que, la verdad, en esta sociedad con tanta pobreza, tantos lugares donde hay, ya vienen por generaciones, ¿no? Que el abuelo es ladrón, el padre ladrón, y bueno, y el chico se cría en medio de todo eso. Digo, sería injusto, Dios sería injusto si ese chico no tuviera la oportunidad de cambiar, porque si no estaría asignado por eso. Y ahí es donde está la responsabilidad personal, que es algo que Dios pone. Ese chico, esa persona, cualquiera de nosotros, más allá de la influencia que hayamos tenido, de los genes, la herencia genética que tengamos, bueno, no, vos sos como tu papá, vos sos como tu mamá. Y hay muchas veces que se ve así. Mucho más allá de eso, esa responsabilidad es la que nos permite cambiar y es la que Dios nos va a ayudar para que podamos hacer el giro en nuestra vida. Si mi abuelo fue ladrón, mi papá fue ladrón, yo no tengo por qué serlo. Quizá en todo el marco va hacia eso, pero hay algo que Dios coloca, que es esa responsabilidad y que hace de que la persona pueda ver y entender y decir, no, esto no. Y Dios, cuando hay esa lucecita, Dios obra y Dios de alguna manera abre caminos, muestra los medios para que esta persona pueda cambiar. Amén. No quiero agregar más nada. Sí mencionar que la gracia de Dios es la que hizo que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos, perdonados, redimidos. Cristo lo hizo en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él lo hizo, y yo no intervine, ninguno de nosotros hemos intervenido, fue el amor de Dios derramado, ¿no es cierto? Cristo que derramó su sangre, nos perdonó, y allí nosotros no tuvimos nada que ver, no pudimos hacer nada. La salvación, dice, por gracia, no porque la merecemos, no porque nos portamos bien y ahora Dios nos perdona, no, es por gracia, es un favor inmerecido, es algo, este sacrificio de Cristo produjo que seamos perdonados, pero sin nuestra intervención. Ahora, a partir de allí, Dios espera de mí que le conozca. Hoy cantamos, quiero conocerte. Realmente debemos buscar conocerle a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, conocer su palabra, conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso me toca a mí. Cristo hizo la obra en la cruz. Ahora a mí me toca conocer
¿Qué es lo que Dios quiere? Esa es la responsabilidad que nosotros debemos tener. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ordenar mi vida conforme a su palabra? Porque, como leímos al principio, no es el que oye, sino el que hace. Conozco la palabra de Dios y permito que esa palabra actúe y hago los cambios en mi vida que son necesarios para obedecer a Dios. Yo debo presentarme a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es algo que yo tengo que hacer. No me tienen que agarrar de los pelos y obligarme. Yo voluntariamente lo tengo que hacer. Amén, amén. Todo comienza en la obra de Cristo. Todo comienza allí. Y en esta obra de Cristo, Él estuvo allí solo en la cruz y exclamó, consumado es. Ya terminó la obra de Cristo allí en la cruz. Pero queda la parte que te toca a vos, la parte que me toca a mí en medio de todo esto y que Dios espera que cada uno de nosotros la asumamos. Amén.